Happy Sabbath. Feliz sábado, mis queridos hermanos. I want to welcome you again. Queremos darle la bienvenida una vez más. And my parents give their welcome to you. Mis padres les envían un saludo. ¿Cuánto le mandamos un saludo a los padres del hermano Joel nuevamente? They send you back to say hi. I'll give them the greeting when I return Okay, home. the greetings, okay. We want. Yeah, well, you know he's been promising. So yeah, Lleva prometiendo ya varios tiempos que va a venir, pero no termina de llegar. Bien. This morning, En esta mañana, mis queridos hermanos, we are going to deal with a topic from the book of Revelation. vamos a tratar un tópico muy importante contenido en el libro de Apocalipsis, But we're not going to look at it as the same way that we've been seeing as, as the typical biblical interpretation. pero no lo vamos a ver desde el punto de como siempre nosotros lo conocemos, desde el punto de la interpretación bíblica. We're going to look how the dragon, Vamos a ver en esta hora cómo el dragón, which is Satan, que es Satanás, ustedes lo saben, would flood God's church va prácticamente a inundar o va a querer inundar a la iglesia de Dios at two different ends of the spectrum. de dos puntos de vista, de dos lugares. So you got to understand that the papacy, Ustedes tienen que entender que el poder papal, the Bible says the papacy receives its power, its seat, and authority ustedes saben que Apocalipsis 13 habla de que el papado recibió el poder, el asiento y la autoridad ¿de quién? from the dragon. Del dragón. Así lo dice Apocalipsis 13, versículo del 1 al 3, ustedes lo pueden leer allí. So the way how the papacy would operate Así que la manera como el papado va a operar en el tiempo del fin would be the same manner of the dragon. va a ser de la misma forma que opera el dragón. It would operate from either side of the spectrum to achieve the goal that it would want to do. Va a tratar de operar de cualquiera de los dos lados de la escena principal para tratar de lograr el objetivo que él quiere. And that's the method that it would operate. Y ese es el método que va a usar el papado para operar. We're going to see this Vamos a ver esto, mis queridos hermanos. as we go through this study. Al ir a seguir adelante con este estudio. Now you saw from Revelation chapter 12. Leímos en Apocalipsis 12. Revelation chapter 12. You know the story. Ustedes conocen la historia. We see a woman. Vemos a una mujer. The Bible says that a woman is clothed. A woman clothed with the sun. Esa mujer, como ustedes lo leen en sus Biblias en Apocalipsis 12:1, esa mujer estaba vestida con el sol And the moon is under her feet. y la luna estaba debajo de sus pies. And upon her head is a crown of 12 stars. Y sobre la cabeza de esta mujer que aparece allí en el versículo 1 de Apocalipsis 12, había una corona de 12 estrellas. And she is pregnant. Está embarazada o está encinta. The Bible says she's about to bring forth the child. La Biblia dice que está a punto de dar a luz a un hijo varón. And then another scene shows up. Y entonces se muestra otra escena en esta profecía bíblica. The Bible says there's a red dragon. La Biblia dice ahí aparece un dragón rojo o bermejo And his tail drew a third of the star. y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. And the Bible says when the woman was about to bring forth the man-child, Y la Biblia dice que cuando la mujer estaba a punto de dar a luz a su hijo, dice el versículo 4, ustedes lo pueden leer allí, the dragon stood before the woman dice que el dragón se paró frente a la mujer and was about to devour her child. y estaba a punto de devorar a su hijo. See, the child was taken up to heaven. Y el hijo fue después llevado ¿a dónde? So Arrebatado para Dios y para el cielo, a su trono. So notice what John says. John describes the scene. So since the dragon was caught up to God, the dragon says, "Oh, I can't get the man child, so I'm going to go after the woman." Siendo que el hijo varón fue llevado a Dios y al cielo, entonces el dragón dijo, bueno, no pude lograr pescar o coger al hijo varón, pues entonces voy ahora a ir detrás de la mujer. And so the dragon, we know, is the devil.
Nosotros sabemos en esta profecía que el dragón es símbolo de Satanás, del diablo. See, it takes us to the phase one of the cosmic conflict, which was in heaven. Esto nos llevaría a la fase 1 del conflicto cósmico que comenzó en el cielo. Then the war comes down to earth. Y la guerra se trasladó a esta tierra. And so the Bible says, when the dragon saw that he was cast to the earth, La Biblia dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, he did what to the woman? What does the Bible say? ¿Qué in dice verse la Biblia? 13? Verse 13, what does it say? el versículo 13, ¿qué nos dice de Apocalipsis 12? What did he do to the woman? Persecuted. He persecuted the woman. Persiguió a la mujer, dice el versículo 13, la segunda parte. He cannot get the man child, so he goes after the woman. Así que no pudo vencer al hijo varón, pero entonces ahora se dedica a perseguir a la mujer. Notice verse 14, the woman who was given 2 wings of an eagle, and she flew away from the serpent. Note lo que dice el versículo 14, dice que a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente. Verse 15, the Bible says, the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that the Bible says that he may have her be carried away by the flood. Dice el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Todo esto son símbolos, profecía, pero en símbolos. Notice it says to be carried away. Noten que dice para que fuese arrastrada. The dragon El dragón spews out a tidal wave that would flood the church. arroja de su boca una ola para arrastrar a la iglesia. Verse 16, Versículo 16, ¿qué dice? the earth swallowed up the flood. Pero la tierra tragó el río que había arrojado el dragón, That the dragon cast out of his mouth. que el dragón había echado de su boca. And verse 17, John will read it. Verse 17. Y el versículo 17, un texto muy conocido por nosotros. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Nosotros sabemos que en profecía bíblica la mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So number 1, the dragon persecutes the woman. Número 1, el dragón persigue a la mujer. The woman flies into the wilderness. La mujer se escapa al desierto. Then the Bible says the dragon cast out of his mouth water after the woman. Y entonces la Biblia sigue diciendo que el dragón arroja de su boca agua como un río para arrastrar a la mujer. The Bible says the earth swallowed up the water. Dice la Biblia que la tierra tragó el río que había salido de la boca del dragón. The dragon is not finished. El dragón no termina allí. We see a persistent enemy of God's people. Vemos un enemigo persistente del pueblo de Dios. That's why you and I have to be persistent in prayer. Por eso es que ustedes y nosotros debemos ser persistentes en la oración. If you're not persistent in prayer, you can't keep up with the level of the persistence of the dragon. Si nosotros no somos persistentes en la oración, nosotros no podremos nunca estar en el nivel persistente del dragón. And then the third thing, the Bible says the dragon was wroth with the woman, and so he says, oh, I can't get the woman, so what I'll do, I'll wait later on. I'll get her remnant of her seed. Así que el dragón dice, bueno, tampoco puedo destruir a la mujer, entonces lo que voy a esperar un tiempo y voy a atacar al remanente o a la simiente de esa mujer, a la descendencia de esa iglesia. So this is the dragon's war. Esta es la guerra del dragón. Notice, what does water represent? Many of you know that, but what does water represent? ¿Qué representa el agua en profecía bíblica? ¿Ustedes saben eso y lo conocen? ¿Ah? Peoples. People. Ya, gente, pueblos. What does a woman represent in biblical prophecy? En profecía bíblica la mujer representa la iglesia, church. Woman represents the church. The Bible says, I have likened the woman of Zion like a pure
and virgin. Sí, la palabra de Dios habla de la iglesia comparándola con una mujer y el Señor Jehová dice, amé a la hermosa mujer de Sión, que es el pueblo de Dios, refiriéndose a su iglesia. So the dragon will cast out a flood of water or people to come into the church. Así que el dragón va a traer esa cantidad, esa agua, simbólicamente hablando, representando a agentes que han de venir y a entrar en la iglesia That would destroy the church. con el propósito de destruir a la iglesia. Notice from this statement from 4 volume of Spirit of Prophecy, page 43. I got it. Go ahead. You want to read it in No, English? just go ahead and read it in Spanish. Leamos esta declaración, esto está en testimonio, en Espíritu de Profecía, el tomo 4, página 43, dice, bajo un manto de pretendida cristiandad, Satanás se estaba insinuando a sí mismo en la iglesia para corromper su fe y apartar sus mentes de la palabra de verdad. Notice that she says that Satan, under a disguise of Christianity, insinuated or came within the church to corrupt the faith and turn the minds from truth. O sea, el propósito de Satanás es venir a la iglesia, oigan bien, y lo que quiere a través de un manto o sea, un engaño, pretendida cristiandad, se va a pasar por cristiano, inclusive, por un hermano que va a venir, y dice que lo único que él intenta es corromper la fe de la iglesia. Ese es el propósito de Satanás. De esa manera él va a atacar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Our next statement is also from volume 4 of Spirit of Prophecy, page 43. Dice la declaración siguiente, escuchen bien estos pensamientos, Espíritu de Profecía, tomo 4, página 43. La repugnante levadura de la idolatría, así introducida en la iglesia, está hablando de esa iglesia ya en los primeros siglos, después de que esos pioneros, los discípulos murieron, la iglesia poco a poco se fue corrompiendo y fue introduciéndose la idolatría. Dice, continuó su trabajo funesto. Doctrinas poco sanas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a su fe y su culto. Cuando los seguidores de Cristo se unieron con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y poder. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás no pudo destruir la iglesia en los primeros siglos por medio de la persecución, pero entonces introdujo ¿qué cosa? Una falsa adoración dentro de la iglesia. Y ahí fue, de esa forma, se corrompió la iglesia en ese entonces. Sorry. No, that's all right. Notice she says that unsound doctrines Noten que la sierva del Señor dice doctrinas poco sanas, superstitious rites, ceremonias o ritos supersticiosos, idolatrous ceremonies ceremonias idolátricas, were incorporated into the faith and worship of the church. se incorporaron ¿en qué, hermanos? En la fe. Recuerden que la cita anterior que leímos es que Satanás va a venir y se va a introducir en la iglesia para corromper la fe de la iglesia. O sea que todas estas ceremonias idolátricas, estos ritos supersticiosos, se incorporaron a la fe y al culto de la iglesia. She says, as the followers of Jesus united with idolaters, Cuando los seguidores de Cristo en ese entonces se unieron con los idólatras, she says the Christian religion la religión cristiana, dice la sierva del Señor, became corrupt se corrompió and the church lost the purity and power. y la iglesia perdió ¿qué cosa? Dos cosas perdió, su pureza y su poder. Cuando una iglesia no tiene poder es porque ha permitido que las falsas doctrinas se introduzcan en ella. Now let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Did Satan try to enter the church, the apostolic church, in the times of the apostles? ¿Satanás trató de entrar a la iglesia apostólica en los tiempos de los apóstoles? ¿Sí o no? He did, but he wasn't successful. Él lo trató, pero no tuvo éxito.
See, you got to follow what the scripture says. The scripture says the dragon made war with the woman and then said, oh, you know what? Since I can't win against the woman, I'll go against her descendants. Noten que la palabra de Dios dice en ese versículo 17 que Satanás intentó entrar al seno de la iglesia neotestamentaria que representaba a la mujer. Como no tuvo éxito, él dijo, bueno, si no puedo con esta iglesia, voy a intentar hacerlo con la descendencia de esta iglesia. See, heathenism, Excuse me. go ahead. No. Heathenism, Hinduismo. idolatry, Oh, I'm sorry. paganism, Okay. Idolatría, paganismo, could not make headway when the apostles were alive. no pudo prácticamente tomar lugar cuando los apóstoles estaban vivos. But when they died Pero cuando ellos mueren, and their children took the reins, y entonces sus hijos o su descendencia tomaron las riendas de la iglesia, that's when heathenism was able to come right into the church. eso fue lo que provocó entonces o permitió que la apostasía, la idolatría, penetrara al seno de la iglesia. But you say, well, why? Y usted se preguntará, ¿por qué y cómo? Well, brothers and sisters, if you're not educating your children in the message, Si ustedes no están educando a sus hijos en el mensaje, hermanos queridos, the world will educate them. el mundo los va a educar. And then your church will be corrupt. Y entonces la iglesia se va a corromper. See, many problems begin because the proper education is not given to the children, and so by natural default, they will be inclined to receive what the world offers. O sea, muchos de los problemas modernos hoy vienen como producto de la educación que no recibieron los hijos en sus hogares, y obviamente la educación que ellos van a recibir va a ser del mundo. Y eso es lo que prácticamente va a descarriar a los hijos. Do you know your beliefs? ¿Ustedes conocen en lo que ustedes creen? ¿Conocen sus creencias? Because you can't teach something if you don't even know. Porque usted no puede enseñar algo que usted no cree en ello, por ejemplo. Are you anchored in the message of the three angels' messages? ¿Está usted anclado en el o anclada en el mensaje de los tres ángeles? Because the problem is that we're coming to a time where the church, the apostolic church, just after the apostles lost their identity, and now we have a church coming up calling itself the remnant that has lost its identity as well. Noten bien lo que él está diciendo, mis queridos hermanos. La iglesia apostólica, fundada con Cristo y los discípulos, después de que ellos fallecen o mueren, la descendencia de esa iglesia perdió su identidad, porque permitió todo esto que entró al seno de esta iglesia al pasar los siglos y los años. Pero la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin también ha perdido su identidad. Y eso es lo triste del caso. Again, Otra vez, the apostolic church la iglesia apostólica knew its mission, conocía su misión, knew its message. conocía su mensaje. These 12 men Estos 12 hombres could go in any part of the planet. podían ir a cualquier lugar del planeta. The apostles Los apóstoles were causing earthquakes to the structures and systems of paganism. estaban causando la destrucción, el derrumbamiento de sistemas como el paganismo. Recuerden que Roma era un imperio pagano y estaba gobernando al mundo en ese entonces. Are you following in the apostolic church steps? ¿Estamos nosotros siguiendo los pasos de la iglesia apostólica? That's a question we have to ask. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Each of us. Cada uno de nosotros. Notice the Bible tells us that the serpent spewed water out. La serpiente arrojó agua de su boca, como lo leímos en el libro de Apocalipsis. This would be false teaching that would exalt men instead of God. Esta significa falsas enseñanzas. Esto indica o significa falsas enseñanzas que exaltarán al hombre en lugar de Dios. But listen to this. This is what has caused such extremism right within our church.
Esto es lo que está causando tal extremismo aún dentro de la iglesia profesa de Dios. Two forms of false teaching would flood the church. Dos formas de falsas enseñanzas inundarán a la iglesia. One would be apostasy, Una será la apostasía and the other would be fanaticism. y la otra será el fanatismo. The foundation of both. El fundamento de ambos, o sea, de la apostasía y del fanatismo, Listen, the foundation of both el fundamento de estos dos palabras que acabamos de mencionar would be legalism or righteousness by works. será el legalismo número uno o la justicia por las obras. See what the devil would do. It was ingenious, clever. Fue muy inteligente, muy astuto el enemigo. Those who would be escaping from apostasy Aquellos que estarían escapando de la apostasía would run right into the arms of fanaticism. caerían en los brazos del fanatismo. Therefore, he would catch them on the other side of the spectrum. Así que él los llevaría al otro lado de este asunto. If you go to fanaticism, listen, brothers and sisters. This is what's happening. If you go to fanaticism, Si nosotros llegamos al extremo del fanatismo, por ejemplo, then you will go right into apostasy. entonces vamos directamente a la apostasía. Esos son los dos extremos que Satanás tiene. The devil doesn't care whether it's apostasy or whatever. He just cares to remove you from Jesus. El Satanás no le importa si hay apostasía o no hay. Lo que a Satanás le interesa es removerlo a usted de la base o del fundamento que es Cristo Jesús. Notice this statement from 4SP, page 58. 58. Noten otra declaración más, Espíritu de Profecía, tomo 4. Todas estas declaraciones han sido traducidas porque ese libro nunca ha sido traducido al español. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 58. No, the other one. Page, ¿De 58? the other one. Go back. Okay. Yes. No, that one? Okay. 58 dice, cuando las escrituras son reprimidas y el hombre llega a considerarse a sí mismo como supremo, solo debemos buscar el fraude, el engaño y degradante iniquidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo religioso. Hoy se exalta el hombre, las escrituras son pisoteadas. John, Yeah. that sentence is all we need. Okay. Just that sentence. Okay. Notice what she says as John read. Mhm. When the scriptures are suppressed, Cuando las escrituras son reprimidas, mis queridos hermanos, and when man is regarded himself as supreme, y cuando el hombre llega a considerarse a sí mismo como supremo, notice what Ellen White says. We can only look for noten lo que la sierva del Señor dice. Solo debemos que buscar ¿qué? fraud, Fraude, deception, engaño and debasing iniquity. y degradante iniquidad. That's what happens when you don't have Jesus as the head. Eso es lo que sucede cuando no tenemos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Notice she says you can only look for fraud, Podemos ver que solamente va a existir el fraude, deception, el engaño and debasing iniquity. y degradante iniquidad. Tres cosas. Cuando se exalta al hombre y la palabra de Dios se pisotea. Are you basing your belief on what's being said or basing on the word of God? ¿Usted está basando sus creencias en lo que se está diciendo o basando sus creencias en la palabra de Dios? Are you connected with Jesus? ¿Está usted conectado con Jesús? Do you have an active relationship with Jesus? ¿Tiene usted una relación activa o constante con Jesús? Not with Joel Evans, No con Joel Evans, not with the elder of the church, no con el anciano de la iglesia, but with Jesus Christ. sino con Cristo Jesús. That's the only one that can keep you from deception. Es el único que lo va a mantener o lo va a guardar a usted de ser engañado, del engaño. Notice she says here, we're not going to read it, but she says, the ascension of the Roman church Sigue diciendo ella en la misma página, página 58, el ascenso de la iglesia romana, marked the beginning of the Dark Ages. de la iglesia romana al poder, marcó el comienzo de la Edad Media. But notice she says, faith was transferred from whom? Noten lo que ella dice, la fe fue transferida ¿de quién?
From whom? ¿De quién fue transferida la fe? From Christ De Cristo, to the Pope of Rome. el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Oh, you will say, well, that was the apostolic church. Eso usted dirá, eso fue durante el tiempo de la Iglesia Apostólica. That's the same principle, brothers and sisters. Es el mismo principio hoy, se aplica en este tiempo. When we regard a certain speaker in the place of our relationship with God, we're making popery ourselves. Cuando nosotros vemos a un ser humano, no importa el predicador que sea, lo ponemos en alto en lugar de la palabra de Dios, estamos repitiendo la historia del romanismo. See, brothers and sisters, you need the straight food, the nourishment from heaven, not from a man, because he's getting it for himself and then he's giving it to you. You need it straight from the source. Nosotros necesitamos el alimento que viene directamente de la fuente celestial. El alimento celestial, no de un hombre que lo está presentando al público, porque él se ha alimentado él mismo y se lo está dando a la gente. Nosotros necesitamos alimentarnos, nutrirnos directamente del trono de la gracia. Go ahead, brother. This slide. 6, okay. Okay. Forward. That one, okay. Mhm. Fanaticism is just apostasy in reverse. El fanatismo es prácticamente apostasía, pero al reverso. Notice this quote from Volume 4 of Spirit of Prophecy, page 145. Página 145, el mismo libro, Espíritu de Profecía, tomo 4. You want me to read it? Sure, go ahead, John. Dice, pero Satanás, oigan bien, no estaba ocioso. Ahora intentó lo que él ha intentado en cualquier otro movimiento de reforma. ¿Cuál es? Engañar y destruir al pueblo al colocar sobre ello una falsificación en lugar de la verdadera obra. Notice what Ellen White says. Notice she says that Satan attempted in every other reform movement. Satan loves reform movements. O sea, Satanás ama los movimientos de reforma. Entonces dice ahí esa cita que ahora él intenta lo que él siempre intentó en cualquier otro movimiento de reforma en el pasado. Oh, you're going to have a reform movement? That's excellent. Él dice, ustedes van a tener un movimiento de reforma, o sea, una iglesia que se levanta a hacer cambios en sus vidas, a hacer una obra de reforma. Ahí va a estar Satanás listo para empezar a trabajar. As long as I could take that reform movement Mientras yo, dice Satanás, pueda controlar ese movimiento de reforma and distort the character of God. y distorsionar el carácter de Dios. Notice she says here, Satan used a reform. He was not idle. He attempted what he did in every other reform movement. O sea que él intentó, no se quedó tranquilo, no se quedó ocioso, sino que intentó hacer lo que él ha hecho en cualquier otro movimiento de reforma en el pasado. To deceive and destroy the people Para engañar y destruir al pueblo by palming off upon them a counterfeit in the place of the truth. y colocar sobre ellos, ¿qué cosa? Algo falso, o sea, una falsificación en lugar de la verdad, So he would palm off a counterfeit in place of the truth in the reform movement. O sea que el único deseo de Satanás es colocar siempre algo falso en lugar de la verdad. Satanás no se inquieta que usted y yo vengamos a la iglesia todas las semanas. Él no se preocupa por eso. Él lo único que le interesa es colocar dentro de esa iglesia que se ha levantado a hacer un cambio, a una obra de reforma y de cambio, es infiltrar un culto falso en vez de la verdad. See, brothers and sisters, don't you see the picture? ¿Ustedes ven el cuadro, mis queridos hermanos, o no lo ven? The reformers came out of apostasy from the Catholic Church. Los reformadores cuando salieron de la apostasía de la iglesia de Roma, But they met another deception. pero se encontraron con otro engaño. ¿Cuál fue? It was a counterfeit in the place of the truth. Fue algo falso en lugar de la verdad. Fanaticism. Fanatismo. Notice she says in this next statement. Go ahead, John. La próxima declaración, 145.3, dice así, hablando de esos reformadores, dice, ellos rechazaron el principio fundamental de la reforma, la palabra de Dios
como la regla suficiente de fe y práctica. Y por esa guía infalible sustituyeron el estándar variable e incierto de sus propios sentimientos e impresiones. I didn't read it the whole thing. You want me to just read the whole thing? Or? Yeah, go ahead, go ahead. Termina la cita. Con este acto de dejar a un lado el gran detector del error y la falsedad, que es la palabra de Dios, se abrió el camino para que Satanás controlase las mentes como mejor le placiera. Mis queridos hermanos, el cuadro es claro. Cada vez que una iglesia suplanta las teorías de los hombres, los dichos de los hombres, los que se paran en el púlpito, por la palabra de Dios, esa iglesia va rumbo a la perdición. Notice she says they rejected the word of God. Rechazaron la palabra de Dios And what did they substitute? y la sustituyeron ¿por qué? Their own standards. Por sus propios estándares, por sus propias normas, Their own standards of their impressions and feelings. de sus sentimientos e impresiones. Notice she says, by setting aside the word of God, Noten que ella dice, por poner a un lado la palabra de Dios, that it detects falsehood and error. que es la detectora del error y de la falsedad, The way was open for Satan to come in. se abrió el camino. Cuando Satanás suplanta la palabra de Dios en una iglesia, se abre el camino ¿para qué? And control the minds as much as he Para controlar las mentes como a él le plazca. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso en esta iglesia tenemos que exaltar siempre la palabra de Dios. Si nosotros ponemos a un lado la palabra de Dios y exaltamos los dichos de los hombres, esta iglesia va completamente rumbo a la perdición, a la ruina, porque eso es lo que quiere hacer Satanás. So you see the diagram right there. ¿Ven ustedes el diagrama allí? If you reject the Bible, Si ustedes o nosotros rechazamos la Biblia, the pioneer, o los pioneros and the spirit of prophecy, y el espíritu de profecía, you will fall in either one of those camps. ustedes y nosotros podemos caer en cualquiera de esos dos grupos. ¿Cuáles son? Apostasía o fanatismo. Next, go John, we'll read the next quote. Veamos la siguiente declaración, el mismo libro, Espíritu de Profecía, tomo 4, pero ahora las páginas 146 y 147, noten cómo dice. El fruto de la nueva enseñanza, una vez se suplanta la palabra de Dios, que eso es lo que quiere hacer Satanás, e introduce enseñanzas supuestamente nuevas, dice el fruto de la nueva enseñanza, pronto se hizo evidente. Las mentes del pueblo se desviaron de la palabra de Dios o decididamente tenían prejuicios en contra de ella. Las escuelas fueron arrojadas en la confusión. ¿Ustedes creen que Satanás va a usar la misma táctica en este tiempo del fin? Now, you know, John read this statement. Do you see what it did? Fanaticism did the same thing what apostasy did. O sea, el fanatismo hizo exactamente lo mismo que hizo la apostasía. Change the minds of the people from the word of God Cambiar la mente del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios, to something. de la palabra de Dios. Notice she says the schools were thrown into confusion. Las escuelas fueron arrojadas en la confusión, dice ahí esa declaración. That's the fruit of fanaticism, brothers and sisters. Ese es el fruto del fanatismo, mis queridos hermanos y hermanas. Notice what the next statement. I'm not going to read it, but this fanatic, under the time of the Reformation, Este fanatismo, 149 y 150. I'm ajá. not going to read this paraphrase. He was so eager to reform the world, forgetting that the Reformation must begin with him, You talking about who? the reformer. Okay. It was a reformist under Luther. Ok, los reformadores cuando estaban en los tiempos de Lutero, this one is talking about Luther specifically. No, the reformer that was with Luther. Ok, el reformador. Monzer is the person. Ok, perfect. El reformador, el ayudante de Martín Lutero, decía él que se imaginaba a sí mismo ordenado por Dios para reformar al mundo. Eso era lo que él pensaba. You go ahead. She says here he was ambitious to obtain position and influence and not willing to be second to Luther. Fíjese que él tenía ambición para obtener posición e influencia, el ayudante de Martín Lutero, pero no estaba dispuesto a ser segundo después de Lutero.
He said the reformers were formed the popery by only adhering to the word of God. That was a form of popery, they said. Exactamente, o sea, los reformadores enseñaban que establecer o añadir algo a la Biblia era una especie de papismo, en otras palabras. See, brothers and sisters, you got to be careful Tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, of who you're listening to. de a quién usted y yo estamos escuchando. You got to measure everything. Tenemos que pesar todo lo que nosotros vemos o escuchamos. Just because someone quotes the Bible in spirit of prophecy doesn't mean that they're led of God. Solamente porque alguien cita la Biblia o el espíritu de profecía no quiere decir que esa persona está siendo dirigida por Dios. I could quote the spirit of prophecy and I could have an evil motive on why I'm doing it. Yo puedo citar el espíritu de profecía, por ejemplo, pero puedo tener un motivo perverso de la forma como lo estoy haciendo. You must be connected to Jesus to hear the voice of the dragon behind whoever is speaking. Usted tiene que estar conectado con Jesús si quiere entender o quiere oír la voz del dragón que le está hablando a su mente. Para poder conocer esa voz del dragón tenemos que estar conectados con Jesús, hermanos. Luther used the word of God. Notice they used the word of God. This is the next thing. 152 too. Yeah. He used the word of God against the authority of the Pope, against rationalistic philosophy, and against fanaticism that allied itself with the Reformation. Hermanos, Martín Lutero fue un siervo de Dios. Con la palabra de Dios, él guerreó contra la usurpada autoridad del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, o sea, de los prelados de la iglesia, mientras permanecía firme como una roca contra el fanatismo que buscaba aliarse con la reforma. Now, I want to stop here because this book created controversy. Este libro, Espíritu de Profecía, tomo 4, que fue el conflicto de los siglos original, 1884, Was given to us not just as a history lesson, fue dado a nosotros no como una historia, como una lección de historia o de histórica, but a present guide to the scenario we're living in at the end of time. sino para mostrarnos el escenario del tiempo en que nos ha tocado vivir. Notice she says, he stood as a rock against fanaticism that allied itself with the Reformation. Así que ya lo dijimos, Martín Lutero se mantuvo firme o permaneció firme como una roca contra el fanatismo que estaba buscando aliarse con la reforma. See, the fanaticism, listen to this carefully, brothers and sisters. Fanaticism will never be separate from the three angels' messages. Will never be separate. No. Fanaticism will always be connected with truth. El fanatismo siempre estará conectado con la verdad. Will be connected with truth all the time. Okay. Can you explain I'll that? explain. Fanaticism is like a parasite. It has to live on a living tissue. El fanatismo es como un parásito que tiene que estar viviendo en algo vivo Viable. para poder vivir. See, it can't live separate from truth because if you do, you can't identify its faults. It always has to attach to something that is true. El fanatismo va a querer estar siempre unido a algo que es cierto, algo que es verdadero. See, listen, brothers and sisters, listen very carefully because this is important because we can be going in the wrong steps and we may not even detect it. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque podemos estar tomando los pasos equivocados y no detectarlo, o podemos estar encaminándonos en un camino perverso y no darnos cuenta. The 900 people that died in Jonestown in Guyana didn't think that Jim Jones was bad when he first started. Los 900 que murieron en la isla de Guyana cuando el predicador Jim Jones les dio a beber veneno arsénico, ellos no creían de que él era un hombre malo en el principio, cuando lo conocieron. He started off with good things, Empezó con buenas cosas, por ejemplo, but with the good things was a little
something that was wrong that was mixed into all that. Pero esas cosas buenas que él hablaba en el principio, cosas malas también empezaron a mezclarse con ellas. Signals should have told the people it was time to get off. Hermano, tenían que haberse encendido las alarmas en ese entonces a ese pueblo, a esa iglesia que murieron allí envenenados, diciéndole que era tiempo de salir de ahí. But they made that trek to Jonestown, Guyana, and was secluded from the rest of the world. Y entonces hicieron ese viaje allí a ese pueblo allí en Guyana, que era un pueblo bien alejado de la civilización prácticamente. Oh, did Jim Jones start right? Yes, he did. Jim Jones comenzó a hacer bien las cosas en el principio, ¿sí o no? Sí. But notice what she says in this statement. Fanaticism sought to ally itself with the Reformation. In what page are you are now? Page 152. No, go back. Okay. They're right there. That last sentence. La última frase de esta declaración en la página 152 del mismo libro dice que el fanatismo, mientras él se mantenía como una roca, el fanatismo buscaba aliarse con la reforma. Yeah. False teaching always attached to what is good. La falsa enseñanza siempre va a querer estar unida con lo que es bueno. Always does. Siempre ha ocurrido, esa ha sido la historia, el cuadro de la historia pasada. And I know Y yo lo sé, dice el hermano Joel, because I've been in those groups. porque yo he estado en esos grupos. When they set men in charge and they start adapting and use quotes from the spirit of prophecy and add this and this and this, and it sounds good, but it's wrong. Cuando estos hombres son llevados a una plataforma alta y empiezan a sacar cita del espíritu de profecía y a enseñar ciertas cosas, aparentemente suena bien, pero no está bien, hermanos. She says here, this next paragraph, she says, Luther warred against fanaticism, apostasy, and false philosophy. Lutero peleó, enfrentó tres cosas: el fanatismo, la apostasía y la falsa filosofía. See, if you have no foundation Si nosotros no tenemos un fundamento seguro of spirit of prophecy and Bible, de la Biblia y el espíritu de profecía, and not through someone's own interpretation, no solamente porque alguien lo esté interpretando, you must open it up to and ask the Holy Spirit to guide you. tenemos nosotros mismos que abrir estas dos fuentes y pedir la dirección del Espíritu Santo. Esa lección tenemos que aprenderla. If you don't have that, you will lead to either apostasy and fanaticism. Si nosotros no tenemos ese fundamento por nosotros mismos, eso nos va a conducir entonces a dos cosas: o a la apostasía o al fanatismo. And someone say, well, how did the Adventist church develop? Well, first of all, they rejected Jesus. When they rejected Jesus, they opened a floodgate of heresies that came into the church. Cuando la iglesia adventista, por ejemplo, rechazó a Cristo, el mensaje verdadero le abrió las puertas a una inundación de un sinnúmero de falsas doctrinas y apostasías. Yeah, go ahead, do that false theories. Notice this quote from Gospel Workers, page 162. Esta hermosa declaración en la página 169 en español de Obreros Evangélicos, si usted quiere anotar la referencia lo puede hacer. I'm just going to paraphrase. Ya, go ahead. It says, unless divine power is brought into the experience of God's people, A menos que el poder divino sea llevado a la experiencia del pueblo de Dios. ¿Cuál poder? El poder divino. false theories and ideas Las teorías falsas e ideas will take minds captive. cautivarán a las mentes. Christ and his righteousness will be dropped. Cristo y su justicia serán arrojados de la experiencia de muchos. Esto es lo que está pasando hoy dentro del pueblo profeso de Dios. Página 169. Notice what she's saying. She's saying if there's a vacuum, if there's an opening where there's no divine power,
false theories will fill the spot where divine power should be. Donde no hay poder divino, dice ella, las teorías falsas o lo espurio va a ocupar ese lugar, en otras palabras. The right understanding of the third angel's message, you got to understand the 1888 message. Para nosotros poder entender correctamente el mensaje del tercer ángel, tenemos que entender el mensaje de 1888, The relation of the spirit of prophecy la relación del espíritu de profecía and the Bible. y la Biblia. She says in the next statement, she says, John will read it. Go ahead. Letter 68. Yep. Dice aquí esta declaración, carta 68, 1894. El fanatismo aparecerá en el mismo medio de nosotros. ¿Dónde va a aparecer el fanatismo? En medio de nosotros. El engaño vendrá, y de tal carácter que si fuera posible engañaría a los escogidos. She says fanaticism Dice ella, el fanatismo will appear in the very midst of us. en el mismo medio de nosotros. So let's look at this, brothers and sisters. If you reject the spirit of prophecy, Si nosotros empezamos rechazando el espíritu de profecía, you reject the 1888 message, si rechazamos el mensaje de 1888, que es el mensaje de justificación por la fe, the result is fanaticism and apostasy. el resultado será que fanatismo y apostasía. Notice this next statement from Review and Herald, January 24, 1893. Review and Herald, 24 de enero 1893. Read it, the whole thing. Yeah, go ahead, John. Dice, cuando el enemigo vea que el Señor está bendiciendo a su pueblo, oigan bien lo que va a hacer Satanás. Cuando Satanás ve que el Señor está bendiciendo a una iglesia y preparándolo para discernir sus engaños, ¿qué hace? Trabajará con su poder magistral para introducir el fanatismo por un lado y el frío formalismo por el otro, para que pueda reunir una cosecha de almas. Ahora es el tiempo de velar incesantemente. Velad por el primer paso de avance que Satanás pueda hacer entre nosotros. Cuando nosotros veamos que Satanás está tratando de introducir, bien sea el fanatismo o el formalismo, tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Notice on what it says that Satan, as John read, Satan will bring his power to bring what? Fanaticism on one hand, Satanás va a traer con todo su poder, va a traer dos manos llenas. En una mano va a traer el fanatismo y en la otra mano ¿qué? and cold formalism on the other, Y en la otra mano va a traer el frío formalismo, that he may gather a harvest of souls. para que pueda cosechar o reunir una cosecha de almas. Notice what she says. She says, watch for the first steps of Satan. Noten, Either one of those camps. velad por el primer paso de avance de Satanás. Tenemos que estar velando. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. Notice the next statement. We're not going to read it, but just it's taken from First Selected Messages, page 204 to 205. Exactamente, esta declaración quizá no la vamos a leer en detalle, pero está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. She says the enemy of souls have brought in the idea that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. Dice que el enemigo de las almas procuró o ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. That this reformation would consist of the removal of our doctrines. ¿Y cuál era, en qué iba a consistir esta reforma según Satanás? En remover o renunciar a las doctrinas de la fe. Esto es grave, hermanos. Está pasando ahora mismo, dice la hermana Onyx. She says our religion would be changed. Ella sigue diciendo en esa declaración, nuestra religión sería cambiada. No, it was where you were. This one. No. Okay. Okay. Nuestra religión sería cambiada. She says the fundamental principles Los principios fundamentales de ese movimiento would be counted as error.
serían sostenidos como error, en otras palabras. And you say, oh, that's apostasy. Ustedes dirán, eso es apostasía. Yeah, it's true. It's apostasy. Es verdad, es apostasía, But it's also fanaticism. pero también es fanatismo. See, anything that you remove from which is a foundational belief, whether it's apostasy or fanaticism, it's of the same method. Bien sea que removamos algo que ha sido establecido en la verdad, eso se puede llamar fanatismo o apostasía, el mismo método. She says here, nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. Dice ella, sigue diciendo, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. She says, the leaders would place their dependence on human power. Dice que los líderes estarían colocando, ¿qué cosa? Su dependencia en qué? En el poder humano. Qué triste eso, hermanos. Yo recibo llamadas de personas que me dicen, mira este video en la internet, mira este predicador en la internet. Yo no digo que es malo ver ciertos videos que son muy buenos y hay muchos buenos predicadores en internet, pero yo me pregunto, ¿y estás tú estudiando para tener ese conocimiento que tiene el predicador? Porque la misma Biblia que usa el predicador famoso es la misma Biblia que tú tienes en tu casa. La misma fuente del espíritu de profecía que usa el predicador famoso que tú estás escuchando es los mismos libros que tú tienes en el estante de tu casa. Tenemos que ir a la verdad, hermanos. Si vamos nosotros mismos, el Espíritu Santo nos va a revelar todas esas verdades. We're going to read a few statements and then come to a close. Vamos a leer algunas otras declaraciones más y terminamos en esta hora. We'll have to continue part 2 of this presentation. Vamos a continuar con la parte número 2 en nuestra próxima intervención. I know it was a lot of quotes, but you got to understand these quotes. Hermano, yo sé que fueron muchas citas que hemos leído, pero tenemos que entender estas citas. How it relates to our time. Cómo se relaciona a nuestro tiempo. Notice this statement from Testimonies to Ministers, page 112. Esta declaración, Testimonios para los Ministros, página 112. Go ahead, John. About the shaking, right? Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, va a haber un zarandeo dentro de la iglesia. ¿Qué lo va a causar? Las falsas teorías. Estos lectores superficiales, por eso tenemos que entender la palabra de Dios por nosotros mismos. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. O sea, van a ser zarandeados y se los va a llevar la corriente. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Notice what John read. Notemos bien lo que acabamos de leer. The shaking comes. Listen what she says. The shaking comes Viene el zarandeo, oigan bien, by the introduction of false theories. por la introducción de falsas teorías. Notice she says surface readers. Estos lectores superficiales, los que no leen la Biblia todos los días, que la leen solamente cada vez que se acuerdan, esos son los lectores superficiales. She says surface readers. Lectores superficiales, They go anywhere. ellos pueden ir a cualquier lugar donde usted los lleve. Se van con cualquier corriente, en otras palabras. She says they slide in any position to suit their teachings. Se deslizan a cualquier posición para acomodar sus enseñanzas a lo que se está diciendo. Have you ever dealt with someone who's always a surface reader? You try to nail them on this belief and then they jump on that side and they have you go around the ring over and over. Cuando usted se encuentra con un lector superficial, usted trata de mostrarle la verdad en este lado, le brinca a otro asunto y siempre lo está queriendo a usted llevar en círculo. Es un lector superficial. They're not anchored. No están anclados en la palabra del Señor. Notice from Review and Herald, January 24, 1893. Review and Herald, 24 de enero 1893. Hay peligros contra los que hay que guardarse en la mano derecha y en la mano izquierda. O sea, hermanos, no pensemos de que porque somos el pueblo de Dios y porque predicamos la verdad presente, no tenemos que guardarnos. Hay peligros que nos acechan a la izquierda y a la derecha. What did John says? There are dangers to be guarded on what? On what? What side?
Both sides, right? Tenemos que guardarnos de esos peligros. ¿En cuál lado? En los dos lados, a la izquierda y a la derecha. You can't even go to the right or the left. It's either side, he will catch you. En cualquiera de los dos lados nos va a agarrar el enemigo. No podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Right. You have to be in the center. Center, you have to be with Jesus. En el centro tenemos que estar con Jesús. That's the only way to keep straight. Es la única forma de mantenernos en recta o rectos. So, brothers and sisters, see what the spirit of prophecy is saying is when the foundation's fault is flawed. Cuando el fundamento, when the foundation is flawed. The flawed. Ajá. By the waters you're talking about. Flawed. It has an imperfection. Ok, cuando el fundamento tiene una imperfección, o sea, cuando tiene algo que no está trabajando bien ahí, un fallo. It starts a cascade. Cascading is like moving, right? Yeah. It starts a flow. Ajá, comienza a como a ladearse para un lado, Of missteps. de varios pasos en falso, como la torre de Pisa allá en Italia. ¿La han visto en foto? Ese fundamento quedó chueco y por eso que esa torre está así virada. Notice if you have a false health message, Si tenemos, por ejemplo, un mensaje falso del mensaje de Reforma Pro Salud, it leads to a false gospel, nos conduce a un evangelio falso and it leads to a false interpretation of prophecy. y nos conduce entonces a una falsa interpretación de la profecía. See, when you start off false, brothers and sisters, Cuando comenzamos por lo falso, hermanos y hermanas, any construction person says if you don't have a solid foundation, the house will be uneven. cualquier constructor de casas o cualquier persona que conozca de construcción nos va a decir lo mismo. Si el fundamento de una casa o de una estructura no está bien nivelado, la casa va a estar siempre desnivelada. O la estructura va a estar desnivelada. I'm going to deal with that when we come to close. I'll tell you a personal story. Voy a comentar antes de terminar una historia personal, la voy a compartir con ustedes. Because we got to close out. But Porque ya vamos a concluir. I want to read one more statement from Volume 5 of the Testimonies, page 80. This will be our last statement. Esta va a ser nuestra última declaración. Se encuentra en español, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 76. Dice así, escuchen esta declaración: rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. ¿Ustedes creen que estamos viviendo ya en esos días? Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará toda clase de vientos de doctrina. ¿Oyeron eso? She says the days are fast approaching, but brothers and sisters, I want to say the days are no longer fast approaching. Yo quiero decirles que ya esos días no se acercan rápidamente. Ya esos días están ¿dónde? Aquí, hermanos. The days are here. She says what she says, great perplexity and confusion. ¿Habrá qué cosa? Gran perplejidad y qué? Confusión. She says Satan clothed with angel robes, not devilish robes, but angel robes. Satanás se vestirá con un ropaje angelical, no satánico. Clothed with heavenly truth. O sea, vestido con una verdad, supuestamente una verdad celestial. Clothed with preaching the three angels' messages. O sea, vestido con el ropaje de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Clothed with preaching the health message. Vestido con la predicación del mensaje de salud. There will be many gods Habrá muchos dioses and lords. y muchos señores. Oh, what is she saying? ¿Qué está diciendo esta declaración? In 2018, En el 2018, she's saying there'll be many so-called present truth preachers.
preachers. Van a haber muchos así llamados predicadores de la verdad presente, Many ministries. muchos ministerios, But every wind of doctrine will be blowing. pero estará soplando sobre todos esos ministerios y sobre todos esos predicadores, estará soplando muchos vientos de doctrina. Eso es lo que está sucediendo hoy dentro del pueblo de Dios, hermanos. Eso lo estoy viendo yo, me están llamando constantemente de personas que están predicando supuestamente un mensaje divino, pero son vientos de doctrina. Many. But there's only one. Pero hay uno solo. There's only one truth. Hay solo una verdad, hermanos. The Bible says there's one Lord, one faith, one baptism. There's one truth. La Biblia dice hay un Señor, un bautismo, una fe. Many gods and lords. Muchos dioses y señores. And just like the reformer in Luther's day, Igual que así como los reformadores en los tiempos de Lutero. they will want to be called elder Quieren ser llamados pastor o anciano or any such position o cualquier otra posición to be in that pedestal. para estar en ese pedestal de supremacía, llamar la atención de la gente. This morning, En esta mañana, hermanos, are you watching a DVD instead of picking up the Word of God and studying? ¿estás tú mirando un DVD o estás mirando YouTube en vez de estar levantando la palabra del Señor y estudiándola? Are you waking up 5 o'clock in the morning to hear someone preach on the phone line instead of opening the Bible in spirit of prophecy to hear God speak to you? ¿Estás levantándote tú a las 5 de la mañana para oír a alguien que te está hablando a través de una cadena de oración en el teléfono, por ejemplo? ¿O estás levantándote a las 5 de la mañana para que Dios te hable a través de su palabra y el espíritu de profecía? You don't want to hear a voice filtered. You want to hear the voice straight from the throne of God. Hermanos, tú no quieres oír una voz filtrada. Tú quieres oír la voz que venga directamente del trono de Dios. Because she's saying in this quote, there's going to be many voices saying, I'm preaching the message. Porque en esa declaración ella sigue diciendo que se van a oír muchas voces en el tiempo del fin que van a decir, yo tengo el mensaje, yo tengo la verdad. And that's what Satan wants you to hear. He wants you to hear many voices, Eso es lo que Satanás quiere de nosotros, que oigamos muchas voces, except the still small voice of the Spirit. pero excepto la pequeña vocecita del Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra. That's why he was trying to tell Elijah, my voice is not in all this great commotion that's going on. It's still by the still small voice. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jehová a Elías cuando estaba en la cueva? Yo no soy el que está en medio de los truenos, de los terremotos, del viento huracanado. Yo soy esa vocecita en silencio. Ese soy yo, suave y apacible. ¿Recuerdan a Elías? But how you hear that still small voice? ¿Y cómo nosotros entonces podemos escuchar esa vocecita apacible y en silencio? Personal relationship with Jesus every morning. Una relación personal con Cristo Jesús. I'll close with this story as we're out of time. Voy a terminar con esta historia. It's a true story, right? I was at a health center Estaba yo en una tienda de salud. that was giving the health message to many people. Le estaba yo dando el mensaje de salud a varias personas, muchas personas allí. Working with health guests. Trabajando allí en el área de salud con las personas que llegaban. Applying natural remedies and all this type of stuff. Aplicando los remedios naturales para combatir ciertas, pues, las enfermedades y todo este tipo de cosas. And the director came to me and says, well, some teaching is going around among our health guests. Y entonces vino el director, el director of the store, Director of the health facility. el director de la facilidad de salud vino donde mí, and what did he tell you? That there was teaching going around. De que se estaba enseñando algo que estaba sucediendo allí. Sí, una enseñanza ahí se estaba promoviendo. So a certain church sister Una hermana de una iglesia came from the church vino de la iglesia and was telling the non-Adventists who were health guests
los que no eran adventistas, que eran invitados para esa charla de salud, that they should eat a certain way. que debían de comer de cierta manera, le dijo esta supuesta hermana. And then they were coming to the director and says, well, you're saying one thing and this lady is saying another. Well, who am I going to believe? Y entonces estaban viniendo donde el director del establecimiento y le estaban diciendo, bueno, ustedes están enseñando una cosa que era a través del hermano Joel, y esta señora está viniendo y nos está diciendo otra cosa, entonces ¿a quién le vamos a creer? This is what Ellen White says, many voices. Lo que dice la sierva del Señor, se van a escuchar muchas voces. Here, this is the work of God that's being done for these people. Esta es la palabra de Dios que se estaba haciendo en beneficio de estas personas, To get them from leaving flesh and to incorporate a healthy lifestyle. ayudándoles a que abandonaran el consumo de la carne y comenzaran a adoptar un estilo de vida saludable. And now sister brings her interpretation of health to them. Y entonces viene esta hermana y trae su propia interpretación de lo que es el mensaje de la Reforma Pro Salud y se los da a estas personas también. And I told the director, Y yo le dije al director del establecimiento, it is already hard enough to get people off flesh. ya es difícil en este tiempo de hacer que las personas desistan del consumo de carne. And now this person just threw a curveball to mess up the whole thing. Y entonces vino esta señora y nos tiró una curva, hablando de de ese tipo de lenguaje, nos tiró una curva y deshizo todo este asunto prácticamente. There was a training school in connection with this health facility. Hay una escuela de entrenamiento en conexión con estas facilidades, este lugar de salud. A brother came to me and says, brother, there's things going on at that school. Y entonces un hermano vino y me dijo, hermano, muchas cosas están pasando en esa escuela. And I said, well, what's going on? Y entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que está pasando? Oh, he said there's 3 different views being taught. Y dice, hay 3 puntos de vista que se están enseñando en esa escuela. What the school is teaching, Lo que está enseñando la escuela and then a teacher's teaching another thing, y los maestros le enseñan otra cosa and another person is teaching another thing. y otra persona está enseñando otra cosa. And I said to myself, but wait a minute. Y entonces yo me dije a mí mismo, pero ¿qué está pasando? How can we evangelize the world when we have 3 different types of teaching at the same institution? ¿Cómo podemos evangelizar al mundo cuando en la misma institución hay 3 tipos de enseñanzas? That's fanaticism, brothers. Eso es fanatismo, queridos hermanos y hermanas. I was at that place for about 4 years, Yo estuve en ese lugar por 4 años and that fanaticism y ese fanatismo que se estaba viviendo allí was then deep within my system. It took years to get that out. estuvo penetrado en mi sistema tan profundamente que me tomó años en sacármelo de mi sistema. See, remember, those people who were under Jim Jones, Esas personas que estaban bajo la tutela de Jim Jones, volviendo a esa historia, they sat day after day after day se sentaban día a día being indoctrinated by him. para ser doctrinados por este individuo. That there was no resistance in their mind to whatever he projected to. O sea que ya en su mente no había resistencia en cualquier cosa que él les proyectaba o les enseñara. Are you doing the same again? Are you doing the same? ¿Estamos nosotros siguiendo el mismo patrón? Do you want to repeat the steps? ¿Quieren ustedes repetir los pasos? Are you connected with Jesus? ¿Está usted conectado con Jesús, mi querido hermano y hermana? Because if you're not, Porque si usted no lo está, you're going to go on either side of the camp. usted va a irse a cualquier lugar del campamento, a la derecha o a la izquierda. And I'm going to end with this. 90% of the youth that were in that ministry and church are in the world. 90%, oigan bien, de los jóvenes que estaban en ese ministerio, el 90% de ellos están hoy en el mundo. 90%. 90%. You know something's wrong with the message that's coming from that church. Eso significa que algo mal está pasando del mensaje que está viniendo de esa iglesia. Not only that, brothers and sisters, but the director of that, the head elder of that church proclaimed his wife as a prophetess. Entonces, el anciano, o el primer anciano, como se le dice en las iglesias,
de ese ministerio estaba proclamando, diciéndole que su esposa era profetisa, like she was inspired of God. que ella estaba siendo inspirada por Dios. With that, let's kneel for prayer. Con eso en mente vamos a ir de rodillas para orar, aquellos que puedan, por favor. Recuerden, vamos a continuar con este estudio en nuestra próxima intervención. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we've gone a little bit over time, tal vez nos pasamos un poquito de tiempo, but it's important for the church pero es importante para la iglesia in 2018 en el año 2018 to watch for the first steps para que vele de los primeros pasos of the dragon. del dragón. Father, help us to realize that we need to have a strong relationship with you. Padre, ayúdanos a darnos cuenta a través de este mensaje de hoy que necesitamos una relación más cercana, más fuerte con usted. We cannot depend on someone giving you to us. No podemos depender de alguien que nos esté alimentando a nosotros. We must receive you as you are to ourselves. Tenemos que recibirle a usted, Señor, tal como como usted es. O sea, tenemos que nosotros recibirle. Father, help us to realize that Satan Padre, ayúdanos a darnos cuenta que Satanás is determined está determinado to take many people para llevarse a muchas personas on a party to hell. en el grupo directamente a la perdición o al infierno en el tiempo del fin. And he doesn't care how he does it, Y él no le importa cómo hacerlo, as long as he can separate the person from Jesus. mientras él logre separar a las personas de Jesús, logrará su objetivo. Father, help us to be connected with you. Padre, ayúdanos a estar conectados con usted. Be with us as we soon partake of the food. Padre, sea con nosotros a continuación participar de los alimentos. For we ask it all in the name of Jesus we pray. Bendígalos y lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén.